En nuestra última lección estuvimos hablando de dos parábolas. La parábola de la mostaza, la semilla de mostaza, y la parábola de la levadura. Estas dos parábolas el Señor las había expuesto al inicio de su ministerio, cuando él vivía en Galilea, más específicamente en Capernaum, junto al mar de Galilea. Pero ahora, al final de su ministerio, vuelve y presenta, 3 años después de haber iniciado su ministerio, vuelve y presenta estas dos parábolas, pero con un enfoque diferente a cuando las presentó la primera vez. Continuando, nos dice Juan en el capítulo 10, que es la sección que vamos a estar estudiando hoy, en el orden cronológico de los eventos durante el ministerio de nuestro Señor. Juan, en el capítulo 10, nos dice que en la fiesta de la dedicación, los judíos trataron de matar al Señor, trataron de lapidarlo. Dice, empezando el versículo 22, celebrábase en Jerusalén la fiesta de la dedicación. Era invierno. Es razonable ubicar la visita del Señor a Jerusalén para la fiesta de la dedicación en este momento. Esta fiesta se originó en el año 165 antes de Cristo. O sea, pues durante el periodo intertestamentario. Y el que la instituyó fue Judas Macabeo. Y se convirtió esta fiesta de la dedicación en una semana muy patriótica para los judíos. Era una fiesta celebrada por los judíos durante 8 días. Comenzaba el 25 de diciembre. Y en esa fiesta se conmemoraba la limpieza y purificación del templo y la dedicación del altar por Judas Macabeos después de la profanación por parte de los sirios bajo Antíoco Epífanes, rey de Siria. El relato de lo que hizo Antíoco se encuentra en Primera de Macabeos, capítulo 1. Bueno, no está en nuestras Biblias, los libros de Macabeos, porque son libros apócrifos, pero históricamente son valiosísimos. En las versiones católicas es en donde encontramos nosotros primera, segunda, tercera y cuarta de Macabeos. Yo le invito, hermano, hermana, a que si usted tiene una versión católica, lea el capítulo 1 de Primera de Macabeos, porque ahí encontramos nosotros el relato de lo que hizo Antíoco Epífanes, cómo profanó el templo y cómo Judas Macabeo se levantó contra él y logró vencerlo y restaurar la adoración en el templo de Dios. Señor Barclay, y voy a leer algunos apartes informativos de lo que nos dice el señor Barclay acerca de la fiesta de la dedicación. Así que siéntense, mis hermanos. Voy a tratar de que en el tiempo que tengo poder exponer todo lo relativo a la fiesta de la dedicación. Si no alcanza, pues tocará entonces hacerle una segunda parte para el día de mañana. Así que palomitas de maíz y Coca-Cola para que ustedes estén bien concentrados en lo que vamos a estar viendo a continuación. Dice el señor Barclay, Juan empieza por darnos la fecha y el lugar de esta discusión. La fecha fue la fiesta de la dedicación, la última que se fundó de las grandes fiestas judías. Algunas veces se la llamaba la fiesta de las luces. Su nombre hebreo es Hanukkah.
se celebra el 25 del mes judío de Kislev, que corresponde a nuestro diciembre. Los judíos la siguen celebrando universalmente. El origen de la fiesta de la dedicación se remonta a uno de los periodos de mayor tribulación y heroísmo de la historia judía. Hubo un rey de Siria llamado Antíoco Epífanes, que reinó del 175 al 164 antes de Cristo. Estaba enamorado de todo lo griego. Decidió eliminar la religión judía de una vez para siempre e introducir en Palestina la vida, el pensamiento, la religión y los dioses griegos. Al principio trató de hacerlo pacíficamente. Algunos judíos aceptaron las ideas y formas nuevas, pero la mayoría se mostró resueltamente fiel a la fe ancestral. En el 170 antes de Cristo se produjo la terrible crisis. Ese año, Antíoco atacó Jerusalén. Se dijo que perecieron 80,000 judíos y otros tantos fueron vendidos como esclavos. Se robaron 1,800 talentos. Un talento eran 21,600 gramos de plata del tesoro del templo. El tener un ejemplar de la Torá, o sea, pues el Pentateuco, los primeros 5 libros de la ley de Moisés, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, eso es el Pentateuco, o como la llaman los judíos, la Torá. El circuncidar a un niño se castigaba con la muerte. También tener un ejemplar del Pentateuco se castigaba con la muerte. A las madres que circuncidaban a sus hijos, las crucificaban con sus niños colgándoles del cuello. Los atrios del templo fueron profanados. Se convirtieron sus cámaras en prostíbulos y, para colmo, Antíoco llegó hasta a dedicar el gran altar de los holocaustos a Zeus olímpico y a ofrecer sobre él sacrificios de puercos a los dioses griegos. Fue entonces cuando Judas Macabeo y sus hermanos emprendieron su épica lucha por la libertad. En el 164 antes de Cristo se ganó la guerra definitivamente y ese mismo año se limpió y purificó el templo. Se reconstruyó el altar y se repusieron las túnicas y los objetos del culto después de 3 años de contaminación. Para conmemorar la purificación del templo, se instituyó la fiesta de la dedicación, que es de la que estamos nosotros leyendo aquí en Juan capítulo 10. Era la fiesta que se estaba celebrando en Jerusalén, la fiesta de la dedicación. Judas Macabeo decidió que los días de la dedicación del altar se habían de celebrar en su tiempo de año en año por espacio de 8 días. Desde el día 25 del mes de Kislev, o sea, pues diciembre, con gozo y alegría. Por esa razón, esta fiesta se llamaba a veces de la dedicación del altar y otras memorial de la purificación del templo. Pero, como ya hemos visto, aún tenía otro nombre, el de la fiesta de las luces. Se instalaban grandes iluminaciones en el templo y también en todos los hogares. En la ventana de todas las casas judías se ponían luces. Según Shammai, se ponían 8 luces en las ventanas y cada día se quitaba una hasta dejar solo una el último día. Según Gileo, el primer día se encendía una sola y cada día se añadía una más hasta tener 8 el último día. Todavía podemos ver estas luces en los hogares de los judíos practicantes hasta el día de hoy. Estas luces tenían 2 significados.
El primero era como recordatorio de que la luz de la libertad había vuelto a brillar en Israel. El segundo se remontaba a una leyenda muy antigua. Se decía que cuando se purificó el templo y se volvió a encender el candelabro de los 7 brazos, solo se pudo encontrar una vasijita de aceite sin contaminar. Esta vasija se había mantenido intacta y con el sello del anillo del sumo sacerdote. Por su capacidad material, no contenía aceite nada más que para mantener las lámparas encendidas un día. Pero milagrosamente hubo suficiente para las 8, hasta que se acabó de preparar otro aceite según la fórmula correcta y se consagró para su uso santo. Por eso, brillaban las luces en el templo y en los hogares 8 días en memoria de la vasija que Dios hizo que durara 8 días en vez de uno solo. No carece de significado el hecho de que debe haber sido cerca de esas fechas cuando Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Cuando se encendían todas aquellas luces para conmemorar la libertad recuperada para dar culto a Dios conforme a la conciencia y tradición de Israel, Jesús dijo: yo soy la luz del mundo. Solo yo puedo iluminar el camino que conduce al conocimiento y a la presencia de Dios. Bueno, este es un informativo breve, hermanos, de cómo fue que se originó esta fiesta, la fiesta de la dedicación, llamada también la fiesta de las luces o el Hanukkah. No sé cuántos de ustedes puedan recordar cuando presenté mi serie de lecciones sobre el libro de Daniel. El capítulo 8 de Daniel habla particularmente de este rey de Antíoco Epífanes. Proféticamente, Daniel habló del surgimiento de ese hombre, de un cuerno pequeño, pero que iba a tener un gran poder y que profanaría el templo en Jerusalén. Los voy a invitar a los que pudieron estar conmigo en esas clases y a los que no, a que me acompañen en este momento, porque voy a hacer un resumen breve de cómo fue que en el libro de Daniel fue profetizado esto que está conmemorando el pueblo de Dios en este momento, en Juan capítulo 10, en la ciudad de Jerusalén, y el Señor está allí presente. La fiesta de la dedicación. Y quiero empezar, bueno, no voy a leer todo el capítulo, no voy a analizar todo el capítulo, solo voy a analizar una parte y quiero que ustedes me sigan en esta exposición. Y también, si se siente animado, pues para que en el canal en YouTube del Ancla del Evangelio está toda la serie del libro de Daniel explicado en video. Ahí va a encontrar usted este capítulo 8. Y también el libro se ha puesto de manera asequible, de forma gratis, en la plataforma. La mayoría de ustedes recibieron en días pasados la información para todo el que estuviera interesado en descargar 25 de los libros que hemos repartido totalmente gratuitos sobre distintos temas, y entre ellos se encuentra el libro de Daniel. Entonces, empecemos leyendo en el versículo 5. Vamos a dejar un momentico Juan capítulo 10 y vamos a retroceder 400 años antes. Y vamos a ver la visión que tuvo Daniel del carnero y del macho cabrío. Dice el verso 5, dice Daniel: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Dice el versículo:
que era un macho cabrío. Ahora, no hay duda en cuanto a la identidad del macho cabrío. No tenemos nosotros que especular o suponer quién era ese macho cabrío, porque en la interpretación de este capítulo 8, Daniel nos dice quién es ese macho cabrío. Dice en el verso 21, el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. O sea, pues, ese rey, ese cuerno grande que tenía entre sus ojos, está haciendo alusión a Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Ahora, Daniel vio venir este macho cabrío del poniente, o sea, pues del occidente, de donde se pone el sol. Desde allá fue de donde vino de Grecia, porque Grecia queda al occidente, al poniente. Y dice, sin tocar tierra. En otras palabras, este macho cabrío era un animal veloz, rápido. Se movía tan rápido que sus pies no tocaban el suelo. Cuando uno examina la historia antigua, los imperios antiguos, en el caso particular, el imperio griego, cuyo fundador fue Alejandro el Grande, este cuerno grande que es el rey primero, notamos que la carrera de Alejandro fue muy rápida. Él se movió muy rápido. Su imperio, las conquistas que él realizó fueron unas conquistas rapidísimas. Y sigue diciendo, verso 6, y vino hasta el carnero de 2 cuernos. Ese macho cabrío con un cuerno, que es Grecia y su rey Alejandro el Grande, vino hasta el carnero de 2 cuernos. Ese carnero de 2 cuernos es el imperio medo-persa, con Ciro y Darío. Bueno, aquí estamos hablando ya un poco de historia. Para poder nosotros entender muchos temas bíblicos necesitamos recurrir a la historia, porque de eso es de lo que nos está hablando Daniel aquí. Y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. El verso 7 dice, y lo vi que llegó junto al carnero, y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, y lo pisoteó, y no hubo quien librase al carnero de su poder. Si usted es un amante del Antiguo Testamento, sabe muy bien que en el libro de Daniel se nos habla a nosotros del surgimiento de 4 imperios. El primero fue el imperio babilónico con Nabucodonosor. Luego fue seguido por el imperio medo-persa, este carnero de 2 cuernos. ¿Sí? Y el imperio medo-persa, que está representado en este carnero, fue seguido por el imperio griego, por este macho cabrío, el de un cuerno, el imperio griego. De eso es de lo que nos está hablando aquí Daniel, del surgimiento y caída de cada uno de esos imperios. Pero de lo que tiene que ver en el día de la dedicación, esa fiesta celebrándose en Jerusalén, es relativo a lo que ocurrió durante este tercer imperio, el imperio griego, que luego fue sucedido por el imperio romano. El macho cabrío se engrandeció sobremanera. Ustedes están observando ahí en el mapa, en la pantalla, todo lo que abarcó el imperio griego. Entonces, el macho cabrío se engrandeció sobremanera, porque mire la distancia, el tamaño que abarcó el imperio griego. Pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar
salieron otros 4 cuernos hacia los 4 vientos del cielo. Bueno, ya vimos que el macho cabrío quebró los 2 cuernos del carnero y lo derribó en tierra. Luego, el macho cabrío se engrandeció, pero cuando estaba en su mayor fuerza, el gran cuerno fue quebrado, haciendo referencia a la muerte inoportuna y prematura de Alejandro Magno en el año 323 a.C. Y en su lugar salieron 4 cuernos. Vuélvelo al versículo 8, dice, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno, o sea, pues Alejandro Magno, fue quebrado. Se murió a los 33 años, demasiado joven. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables. Habiendo conquistado el mundo, Alejandro murió a los 33 años. Hubo otro hombre que murió a los 33, pero gracias a Dios, no solo conquistó el mundo, sino que conquistó la tumba, la muerte. Y ya saben ustedes a quién me estoy refiriendo. Y dice aquí el verso 8, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Tras la muerte de Alejandro, el reino o el imperio griego se dividió entre sus sucesores. Sus 4 generales, Seleuco, Ptolomeo, Casandro y Lisímaco, entre esos 4 generales fue dividido el imperio griego. Por eso dice, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. A partir del versículo 9, se nos dice que de uno de esos cuernos, de uno de los 4 cuernos, salió un cuerno pequeño. Dice el versículo 9. Y de uno de ellos, de uno de los 4 cuernos, retrocedo, disculpen mi lapsus mental en este momento, que cuando Alejandro muere, a él lo suceden 4 generales que son los que se reparten el imperio griego. Y de uno de esos generales o de uno de esos cuernos surge un cuerno pequeño. Dice el verso 9, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Este cuerno pequeño, ¿del cual estamos nosotros hablando aquí? Se está refiriendo a, o haciendo referencia al tercer imperio mundial, el imperio griego. Ahora, el cuerno pequeño salió de uno de los 4 cuernos. Este cuerno fue el que fundó la dinastía de los Seleucidas. Yo les había dicho hace un momento que Primera de Macabeos capítulo 1, libro apócrifo, históricamente es valiosísimo para nosotros entender el cumplimiento de lo que estamos estudiando en Daniel capítulo 8. Porque de lo que se está celebrando en Juan capítulo 10 en Jerusalén en el día de la dedicación tiene que ver con esto. Y Macabeos nos habla de eso. Dice Macabeos capítulo 1 verso 10, de ellos surgió un renuevo pecador. O sea, pues de esos 4 cuernos o de esos 4 generales que sucedieron a Alejandro el Grande, surgió un renuevo pecador, Antíoco Epífanes, hijo del rey Antíoco, que había estado como rehén en Roma. Subió al trono el año 137 del imperio de los griegos. Continuando, hay un historiador judío que ustedes me han escuchado citar en muchas ocasiones,
que es Flavio Josefo. Flavio Josefo vivió en el siglo I. O sea, pues, lo que él nos pueda decir es mucho más exacto que cualquiera de los que han vivido 20 siglos después. Vivió en el primer siglo, él estuvo presente en la destrucción de Jerusalén, y en el libro que escribió, Antigüedad de los Judíos, dice, de entre los últimos, haciendo referencia a Daniel capítulo 8, de entre los últimos saldría un rey que atacaría a los judíos y a sus leyes, destruiría su forma de gobierno, saquearía el templo y prohibiría que se celebraran sacrificios durante 3 años. Y en realidad así aconteció. Pues nuestro pueblo sufrió tales cosas bajo Antíoco Epífanes, según lo vio Daniel, y lo puso por escrito muchos años antes. Sigue diciendo que ese cuerno pequeño creció mucho al sur. El sur es Egipto. Dice Primera de Macabeos 1:16, Antíoco, una vez asentado en el reino, concibió el proyecto de reinar sobre el país de Egipto para ser rey de ambos. Por eso dice, creció mucho hacia el sur. Antíoco entró en Egipto con un fuerte ejército y tomó los despojos de Egipto. Mire lo que nos sigue diciendo Macabeos, versículo 17 al 19. Con un fuerte ejército, con carros, elefantes, jinetes y numerosa flota, entró en Egipto y trabó batalla con el rey de Egipto, Ptolomeo. Este evitó su presencia y huyó. Muchos cayeron heridos. Ocuparon las ciudades fuertes de Egipto y Antíoco se hizo con los despojos del país. Sigue diciendo que no solamente creció mucho hacia el sur, sino también hacia el oriente. Ustedes están observando ahí en el mapa la flechita marcando hacia el oriente. Y nos dice, en Primera de Macabeos, informándonos de lo que ocurrió en ese entonces, cumplimiento de lo que estamos leyendo en Daniel, dice, el rey Antíoco, al oír lo sucedido, se encendió en violenta ira, mandó juntar las fuerzas de todo su reino, un ejército poderosísimo. Hallándose pues en tan grave aprieto, resolvió ir a Persia a recoger los tributos de aquellas provincias y reunir mucho dinero. El rey, tomando consigo la otra mitad del ejército, partió de Antioquía, capital de su reino, el año 147. Atravesó el río Éufrates y prosiguió su marcha a través de la región alta. Y en el capítulo 6, ahí de Primera de Macabeos, nos sigue informando. El rey Antíoco, en su recorrido por la región alta, tuvo noticia de que había una ciudad en Persia llamada Elimaida, famosa por sus riquezas, su plata y su oro. Tenía un templo rico en extremo, donde se guardaban armaduras de oro, corazas y armas dejadas allí por Alejandro, hijo de Filipo, rey de Macedonia, que fue el primer rey de los griegos. Allá se fue con intención de tomar la ciudad y entrar a saquear en ella, pero no lo consiguió, porque los habitantes de la ciudad, al conocer sus propósitos, le ofrecieron resistencia armada y tuvo que salir huyendo y marcharse de allí con gran tristeza para volver a Babilonia. Volviendo al texto, en el verso 9 de Daniel capítulo 8, no solamente creció mucho hacia el sur, no solamente creció mucho hacia el oriente, sino que también creció hacia la tierra gloriosa. Si usted le presta atención, hermanos, al mapa que está en la pantalla, observará que entre Egipto y Persia está Israel. O sea, pues, la tierra gloriosa. Palestina, Canaán, es la tierra, es la tercera tierra que yace en medio de Egipto y Persia.
Y esto es lo que hizo Antíoco. Robó templos en Persia, invadió Egipto en su primera visita militar allí y persiguió ferozmente a los judíos en la tierra gloriosa. Sigue diciendo, Isaías capítulo 19 nos habla de esta ubicación, de esta distribución, Egipto, Israel o la tierra gloriosa y Persia. Dice, en aquel tiempo habrá una calzada de Egipto a Asiria. Y asirios entrarán en Egipto y egipcios en Asiria. Y los egipcios servirán con los asirios a Jehová. En aquel tiempo Israel será tercero con Egipto y con Asiria para bendición en medio de la tierra. O sea, pues Egipto, Israel y Asiria. Egipto, la tierra gloriosa, Egipto que es el sur, Asiria que es el oriente y la tierra gloriosa que es Palestina o Israel. Porque Jehová de los ejércitos bendecirá diciendo, bendito el pueblo mío Egipto y el asirio obra de mis manos e Israel mi heredad, que viene a ser la tierra gloriosa. Ahora, llegando al versículo 10, mis hermanos, nos dice respecto de Antíoco o del cuerno pequeño, y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Bueno, aquí está usando lenguaje simbólico, porque al hablar de las estrellas no se está refiriendo al espacio sideral, a los soles que hay en el universo, sino que las estrellas aquí representan reyes o gobernantes en la tierra. Se engrandeció hasta el ejército del cielo. Deuteronomio 1:10 dice, Jehová nuestro Dios se ha multiplicado y aquí hoy vosotros sois como las estrellas del cielo en multitud. Pues aquí no es para interpretar literalmente estrellas como la estrella de nuestro sistema solar, que es el sol. No está haciendo referencia a ese tipo de estrella, sino que representa a reyes, gobernantes, emperadores. Versículo 11. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Eso fue lo que hizo Antíoco Epífanes. Profanó el templo de Salomón. Suspendió los sacrificios que se debían realizar en el templo a Dios por el pueblo. Por eso dice, se engrandeció contra el príncipe de los cielos. Ahora, el príncipe de los cielos, hay dos opciones, puede referirse a Dios o puede referirse al sumo sacerdote de aquel tiempo, pero yo creo que es el Señor mismo. Ahora, y fue quitado el sacrificio. Es decir, todo lo que ocurría en el templo todos los días sería quitado, cesaría. Ahora, en el verso 25 dice, por su astucia hará que el engaño prospere por su influencia. Él se engrandecerá en su corazón y destruirá a muchos que están confiados. Aún se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será destruido sin intervención humana. Se levantaría contra Dios, pero sería destruido sin intervención humana. Dios se encargaría de hacer justicia en él, no por mano humana. Dios lo haría. La historia de la profanación del templo por parte de Antíoco y su persecución del pueblo se nos cuenta en detalle en Josefo, el historiador judío, como leímos ahorita algunos apartes, y en el primer y segundo libro de los Macabeos. En el capítulo 1, volviendo, versículo 11, corrijo, dice, aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio. Mira lo que dice Macabeos con respecto a cuando se cumplió lo que había profetizado Daniel. También a Jerusalén y a las ciudades de Judá hizo el rey llegar por medio de mensajeros
el edicto que ordenaba seguir costumbres extrañas al país. Debían suprimir en el santuario holocaustos, sacrificios y libaciones, profanar sábados y fiestas, mancillar el santuario y lo santo, levantar altares, recintos sagrados y templos idolátricos, sacrificar puercos y animales impuros. Eso fue lo que hizo Antíoco Epífanes durante el periodo intertestamentario. Y es donde surge Judas Macabeo. Ahora, pero aquí nos está diciendo el libro de Macabeos lo que estaba haciendo Antíoco. Flavio Josefo dice, 2 años después, el 145, el día 25 del mes que entre nosotros se denomina Caslev, y entre los macedonios Apelayos, en la Olimpiada 153, el rey, o sea pues Antíoco Epífanes, con un gran ejército ascendió a Jerusalén. Y simulando intenciones pacíficas, por engaño, se apoderó de la ciudad. No perdonó ni aun a aquellos por quienes había sido recibido. Seducido por las riquezas del templo, llevado por la codicia, pues había visto gran cantidad de ofrendas en el templo. Para saquearlo, no tuvo el menor escrúpulo en romper el pacto que había hecho con ellos. Despojó el templo, llevándose los vasos de Dios, los candelabros de oro, el arca de oro, la mesa y los incensarios, sin dejar ni aun los velos hechos de lino y escarlata. Prohibió los sacrificios que se acostumbraban a hacer todos los días. Ahora, eso fue lo que profetizó Daniel en el verso 11, y por él fue quitado el continuo sacrificio. Después de haber levantado un altar en el lugar donde estaba el antiguo altar de los sacrificios, el rey sacrificó cerdos, índole de sacrificio ilegítimo y que no está de acuerdo con el culto propio de los judíos. Profanó el templo de Salomón. Obligó también a los judíos a que, olvidando el culto de su Dios, adoraran a los que él consideraba dioses, y a levantarles en los poblados y las ciudades santuarios y altares, en los cuales todos los días se sacrificaban cerdos. Puede que el Antiguo Testamento habla del cerdo como un animal inmundo. Además, les ordenó que no circuncidaran a sus hijos, amenazándolos con castigos si procedían en contra de esta orden. Y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Ahora, Antíoco no destruyó físicamente el templo, sino que lo profanó, ofreciendo cerdos en el altar y erigiendo en lugar del altar del sacrificio un altar al dios pagano, a Júpiter, y eso sucedió en el año 168 a.C. Volviendo al libro de Macabeos, mire lo que nos dice. Quedó su santuario desolado como un desierto, sus fiestas convertidas en duelo, sus sábados en irrisión, su honor en desprecio, mancillar el santuario y lo santo. Y en Primera de Macabeos 3 nos dice, Jerusalén estaba deshabitada como un desierto. Ninguno de sus hijos entraba ni salía. El santuario había sido pisoteado. Los extranjeros ocupaban la ciudad convertida en albergue de paganos. Había desaparecido la alegría de Jacob y ya no se oía la flauta ni la cítara. En diciembre del año 168 a.C., el templo, acorde con lo que estamos leyendo aquí en Macabeos y lo que nos dice Josefo, el templo fue profanado y un ídolo fue colocado en el santuario.
Los altares fueron cargados con toda clase de abominaciones. Y el tipo de inmoralidad más vil fue llevada a los lugares santos y al dios de la borrachera, a Dionisio. Se le dio un lugar destacado en el templo en Jerusalén. Dice el verso 12, y a causa de la prevaricación, le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó. Dios, debido a lo que el pueblo había hecho, cómo se estaban adaptando a las costumbres judías, a las costumbres paganas, sobre todo a las costumbres griegas, Dios entregó al rebelde pueblo judío a Antíoco. Pero lo hizo porque los judíos mismos decidieron apostatar de la fe. Todo fue por causa de la prevaricación. Y a causa de la prevaricación fue entregado el ejército con el continuo sacrificio. Muchos de los judíos se rindieron a la cultura griega. Aceptaron la helenización de la nación. La Biblia de las Américas advierte este versículo así: y el ejército será entregado al cuerno pequeño, junto con el sacrificio continuo a causa de la transgresión. Continuando ahí, en el verso 23, en el contexto de Daniel 8, dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. En el verso 12 dice que ese cuerno pequeño, Antíoco Epífanes, echó por tierra la verdad. En otras palabras, el objetivo de la verdad manifestado en la adoración a Dios. Dice Primera de Macabeos 1. Muchos israelitas aceptaron su culto. Sacrificaron a los ídolos y profanaron el sábado. También a Jerusalén y a las ciudades de Judá hizo el rey llegar por medio de mensajeros el edicto que ordenaba seguir costumbres extrañas al país. Debían suprimir en el santuario holocaustos, sacrificios y libaciones, profanar sábados y fiestas, mancillar el santuario y lo santo, levantar altares, recintos sagrados y templos idolátricos, sacrificar puercos y animales impuros, dejar a sus hijos incircuncisos, volverse abominables con toda clase de impurezas y profanaciones, de modo que olvidasen la ley y cambiasen todas sus costumbres. El que no obraba conforme a la orden del rey moriría. En el mismo tono se escribió a todo su reino, nombró inspectores para todo el pueblo y ordenó a las ciudades de Judá que en cada una de ellas se ofrecieran sacrificios. Muchos del pueblo, todos los que abandonaban la ley, se unieron a ellos. Causaron males al país. Rompían y echaban al fuego los libros de la ley que podían hallar. A las mujeres que hacían circuncidar a sus hijos, las llevaban a la muerte, conforme al edicto. Y Daniel lo había profetizado. Cientos de años antes, Daniel había profetizado que eso ocurriría. Ahora, en la Biblia como tal, en nuestra Biblia como tal, no tenemos registro de eso. Porque eso, el cumplimiento de ello fue en el periodo intertestamentario, durante los últimos 400 años, entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y la fuente a la cual nos remitimos nosotros para saber al respecto es a Macabeos, a los libros de los Macabeos. Y este cuerno pequeño hizo cuanto quiso y prosperó. Dios permitió que Antíoco lograra estos actos de abominación contra el pueblo judío de aquel tiempo. Muchos judíos fueron muertos, otros fueron vendidos como esclavos. Ahora, versículo 13 y 14, entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba,
¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. Ese santuario fue purificado en el tiempo de Judas Macabeo. Para saber de eso, vuelvo y repito, lo invito, hermanos, a que si usted tiene una versión católica con los libros apócrifos, lea Primera de Macabeo, donde se narra lo que sucedió durante ese periodo, que es el cumplimiento de Daniel capítulo 8. Hasta aquí voy a hablar yo. Si usted quiere saber más del tema de Daniel 8, pues lo invito, mi hermano, mi hermana, a que visite el canal en YouTube del Ancla del Evangelio, donde está toda la serie de lecciones del libro de Daniel. Ahora, esta era la celebración que se estaba haciendo en Jerusalén, la fiesta de la dedicación, en la cual nuestro Señor Jesús hizo presencia. Ya sabemos entonces, cuando usted esté leyendo Juan capítulo 10 y lea que el Señor Jesús se halla en Jerusalén en la fiesta de la dedicación, sepa a qué se refiere, qué era lo que se conmemoraba en la fiesta de la dedicación, llamada también la fiesta de las luces o la fiesta del Hanukkah. Hermanos, el tiempo no alcanzó para hacer toda la exposición de las lecciones, pero sí me siento muy contento de haber podido terminar esta exposición de lo que era la fiesta de la dedicación. Un resumen.